before you start. It's just the time for Zoom to connect to the participants, okay? Okay, so you let me know, or? You can just count to 10. It's not that much, but I think it's okay. Okay, thanks. Just for the participants, don't hear me speaking with you. Okay. Muy bien, gracias. Buenos días a todos los que estamos en el continente americano y buenas tardes para los que están en otros continentes. Les damos la bienvenida a este webinar organizado por Banco Mundial y el Instituto Internacional de Insolvencia. Vamos a tratar un tema interesantísimo, que son los procedimientos especiales para micro y pequeñas empresas. Agradezco la oportunidad que me dieron ambas instituciones para poder moderar este panel con tan brillantes expositores. Vamos a iniciar nuestro webinar presentando a Andrés Martínez, que nos va a dar una introducción del tema respecto de lo que ha hecho Banco Mundial y la importancia que tienen esos procedimientos. Para esos efectos les presento a Andrés. Andrés Martínez es especialista senior de Banco Mundial, es abogado desde hace más de 20 años, tiene un Magister en Derecho Corporativo y está especializado en el área de insolvencia. Desde hace más de una década, Andrés ha estado asesorando a países de América Latina, Oriente Medio, Europa y Asia sobre reformas de leyes de insolvencia y sistemas de resolución judicial y extrajudicial de deuda. Antes de incorporarse a Banco Mundial, en 2008, Andrés representó bancos y otros acreedores en reestructuraciones y litigios. Andrés codirige el Task Force de Insolvencia del Banco Mundial y está a cargo del Coloquio Legislativo y Regulatorio del Banco Mundial e Insol International. Adelante, Andrés. Muchas gracias por la gentil introducción, Rosa, y es un placer estar en esta mesa con tantos amigos, tantos conocidos, y discutiendo un tema tan relevante, ¿no es cierto? Voy a presentar algunas slides muy rápidas, solamente para set the stage. Como discutimos, el panel va a ser en español, pero those of you who want to listen directly in English, please click on Aquellos que quieren utilizarlo en inglés pueden utilizar la traducción, pero el moderador decidió que iba a ser en español. Dicho esto, bueno, para hacer una breve introducción, el tema de las pequeñas y medianas empresas, como ustedes saben, nosotros en el Banco Mundial nos focalizamos por varias razones. Fundamentalmente, hoy en día podemos ver tres razones, ¿no? La primera es la importancia clave para el desarrollo global de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y por supuesto que ahora con la pandemia y con los lockdowns y con todo, con la gran crisis que ha sucedido, no solo de salud, sino también indirectamente en la economía, ha afectado de manera considerable a las pequeñas firmas. Y esto, por supuesto, por muchísimas razones que son evidentes, pero en parte también concentran los sectores que han sido más afectados, ¿no? Y por último, las leyes de insolvencia, bueno, así como están, muchas veces están hechas en pensar en grandes compañías. Ahora los Estados Unidos, bueno, ha hecho justamente una nueva ley para micro y pequeñas empresas, India ha hecho lo mismo, muchos países están considerándolo o lo están haciendo. De hecho, en España tenemos una propuesta por algún amigo común de todos los que estamos acá. Así que también esto es algo que ha estado muy... que se ha empezado a prestar mucha atención, ¿no es cierto? Globalmente, las micro y pequeñas y medianas empresas son casi 90% de los negocios. Yo sé que hoy los copanelistas van a presentar los números específicos de México y de Perú, así que muy interesante mirar los detalles en cada uno de estos países, pero la realidad es que en mercados emergentes la mayoría de los trabajos son generados por empresas.
por estas empresas, por micro, pequeñas y medianas. 7 de cada 10 trabajos, según una investigación hecha por el propio Banco Mundial. La realidad es que luego de la pandemia se espera, al principio se había dicho, bueno, va a haber una gran cantidad de casos de insolvencia. Dicho esto, en el caso de México y de Perú, bueno, esto es un poco contraintuitivo, porque la realidad es que ni en México ni en Perú, en particular en México, para mí siempre ha sido sorprendente la poca cantidad de casos, así que voy a estar muy entusiasmado escuchándolos a Darío y Luis a ver qué cuentan de este tema. Pero se habló en su momento de que podía venirse una avalancha de casos de insolvencia en el mundo, ¿no? Luego de la pandemia. Han sucedido 3 cosas. La primera, el estímulo fiscal ha sido considerable. La segunda ha sido que en muchos países han habido moratorias para que suspenden los derechos de los acreedores de ejecución. Y finalmente, los bancos mismos y los acreedores han sido muy cautos y no han querido ejecutar a grandes escalas. Pero bueno, la paciencia puede empezar a terminarse y en todos los países con los que he estado hablando y trabajamos, dicen, la crisis está muy lejos de estar terminada. Entonces, si la respuesta a esta última pregunta, si va a haber o no una wave of bankruptcies, es algo que no está claro. Quizá no sea en la forma de una gran cantidad de quiebras, pero sí sea de montos altos. Ya se verá. Particularmente con lo que hace a las pequeñas y medianas empresas, han sido tremendamente afectadas. Y, como dijimos, las leyes de insolvencia a veces no están preparadas para lidiar con los aspectos específicos. Y esto es algo que a la audiencia como ustedes, en particular, que tienen casos grandes, a veces es contraintuitivo, pero la realidad es que los incentivos y la formalidad de las micro y pequeñas empresas es muy escasa. Entonces, esto hace que les cueste cumplir los requisitos para presentarse en insolvencia. Los acreedores muchas veces, cuando se trata de micro o pequeñas empresas, no le prestan atención. Entonces, en aquellas leyes que se requiere un voto específico para aprobar el plan de reestructuración, bueno, si el acreedor es pasivo, entonces esa empresa está condenada a muerte, ¿cierto? Acceder a financiamiento durante la etapa de insolvencia es dificilísimo. Ya de por sí, aún sin insolvencia, para las micro y pequeñas empresas es difícil acceder. Durante una etapa de insolvencia, para hacer un turnaround, es extremadamente complicado. Todo lo que sería un operational restructuring requiere necesariamente de lo que sería un deep financing o algún tipo de financiamiento para estas empresas, ¿no? Luego, bueno, hay temas de overlap entre, de superposición entre la insolvencia de negocios y los regímenes personales. Muchas veces cuando hablamos de microempresas se usa la tarjeta de crédito personal, a veces para comprar cosas del negocio y viceversa. Los temas de no asset o insufficient assets son gravísimos, y particularmente los casos de pequeñas empresas, porque ¿quién paga los honorarios, ¿no? De los monitores o de los síndicos o de los profesionales que participan en estos casos. Finalmente, como vamos a ver en las próximas slides, se decidió en los principios hacer optativo para todo lo que sea medium, pero la realidad es que muchos de estos problemas son más de micro y small, ¿no? Medium, de hecho, usan el sistema de insolvencia en muchos países, así que se decidió tornarlo como optativo para lo que serían los principios del Banco Mundial, ¿no? Bueno, nosotros estamos hablando de micro y pequeñas empresas, a veces se habla simplemente de simplified cases, de casos pequeños, regímenes simplificados, ¿no es cierto? O acelerados, como dijo Darío antes de entrar a la llamada. Y bueno, y ahora vamos a ver un poco el trabajo del Banco Mundial en esta área. Empezamos en el 2017 haciendo un reporte sobre el tratamiento de las pequeñas y medianas empresas, donde resaltamos algunas de estas deficiencias en los sistemas y que las leyes de insolvencia no parecen dar una respuesta, ¿no? En 2018 produjimos otro reporte, 2019 y 20 hemos hecho discusiones, haciendo mesas bastante abiertas, y finalmente se culminó en abril del 2021 haciendo una actualización de los principios, donde
donde, bueno, los publicamos y están disponibles para todos, ¿no? Por supuesto que puedo pegar el link ahora en el chat de la conversación. Y para finalizar, los principios actualizados, lo que dicen otra vez es algo genérico. UNCITRAL, por supuesto, que en su guía legislativa va a desarrollar más estos temas de manera consistente. Pero bueno, básicamente estamos hablando de acceso mucho más barato, mucho más tecnológico, minimizando las formalidades procesales, toda esa lista de enormes, 5 balances auditados anuales para poder file for insolvency. Bueno, eso, digamos, no puede regir para micro o pequeñas empresas. Hay que ver alternativas que sean apetecibles para estos deudores. Por supuesto que una conversión sencilla entre simple y ordinario para aquellos casos que, bueno, puede haber una zona gris. En cuanto a la aprobación de los planes, para el caso específico de micro y pequeñas empresas se propone quizá que el silencio sea consent, eso no está mal, que el voto implícito sea una aprobación del plan. Por supuesto que nosotros requerimos aún que haya una votación del plan, cosa que por ahí UNCITRAL está yendo un poco más allá en este aspecto. Pero bueno, eso es un tema por ahí de detalle de redacción de la ley. Que el deudor continúe in possession, que continúe manejando el negocio, por supuesto, y que al final del proceso haya una descarga de sus obligaciones para aquellas personas de buena fe, particularmente emprendedores de buena fe, para que estos emprendedores puedan continuar contribuyendo a la economía. Caso contrario, ustedes saben bien que esto no, si sigue repagando las deudas del pasado, este emprendedor no va digamos, a contribuir a la economía, ¿no es cierto? O va a buscar trabajos en negro, como decimos, en vez de contribuir a la economía formal, ¿cierto? Y las instituciones, las consideraciones institucionales son muy importantes, porque la verdad es que nuestros jueces, cuando digo nuestros jueces me refiero a lo de todos nuestros países realmente, están muy ocupados a veces con casos grandes, y tienen, sin embargo, la mayoría de los casos que tienen son casos pequeños, donde quizá no haya activos, donde el valor que pueden agregar es realmente menor. Entonces, pensar en delegar este tipo de casos a algunos organismos quizás que estén más encargados y especializados en lidiar con pequeñas y medianas empresas, puede llegar a ser una solución viable. Dicho eso, les agradezco. Rosa, te devuelvo el panel y bueno, estoy interesadísimo en escuchar qué continúa. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, pues les comento también, vamos a tener un espacio al final para preguntas y respuestas. Pueden usar el chat o pueden usar también la sección de preguntas y respuestas que está en la parte inferior de su pantalla para ir planteando sus preguntas y poder tener oportunidad de responderlas al final. Vamos a iniciar entonces con nuestros panelistas. Le agradezco a Andrés y sí le pido que por favor ponga la liga de estos principios y líneas rectoras para sistemas eficientes de insolvencia y derechos de los acreedores en el chat. Para todos aquellos de la audiencia que no los han revisado, les recomiendo mucho que los lean, porque sobre todo en nuestros países, que como vamos a ver, no tenemos absolutamente nada regulado, ¿no? En relación a procedimientos especiales para micro y pequeñas empresas, puede ser sumamente útil, ¿no? Para un buen principio para su regulación. Voy a iniciar presentando a nuestros panelistas. Voy a iniciar con nuestros panelistas peruanos. Tenemos a Fernando Martinot, que es abogado especializado en Derecho Corporativo y Derecho Concursal, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene magíster en Finanzas y Derecho Corporativo por la Universidad de San. Desde hace más de 20 años, Fernando se desempeña en las áreas de insolvencia, reestructuración financiera y derechos de acreedores. Fue secretario técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales en el INDECOPI. Actualmente es socio de Martinot Abogados. A continuación les presento a Guillermo Puelles. Guillermo Puelles es socio del estudio Rodrigo Elías y Medrano Abogados, es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y máster en leyes por la Universidad de Virginia. Lidera el área de reestructuración e insolvencia, así como el área de seguros de aviación de la firma, especialista en temas de insolvencia, reestructuración y liquidación de empresas. Es miembro del Instituto Internacional de Insolvencia y catedrático
en la Facultad de Derecho de la Universidad del Pacífico. Tiene diversas publicaciones académicas, entre ellos un libro de procedimientos concursales que, por cierto, yo tuve el privilegio de que me regalara en Nápoles y que leí, me ayudó muchísimo a entender el sistema peruano. Bueno, a continuación presento a nuestros expositores mexicanos. Darío Cos es litigante desde hace prácticamente 40 años, o sea, sumamente experimentado en derecho a la insolvencia, reestructuración y reorganización de empresas. Ha llevado asuntos, ¿no?, de insolvencias domésticas, internacionales. De hecho, debo decir que es el único abogado que ha llevado los 2 procedimientos de reconocimiento de sentencia extranjera en México. Es árbitro también y mediador. Es delegado del Instituto Internacional de Insolvencia, del Grupo Quinto de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, mejor conocida como UNCITRAL, y también participa en el trabajo 2 de solución de controversias. Es miembro de varios colegios de abogados mexicanos y también de asociaciones profesionales internacionales. Entre otros, es co-chair de la sección de insolvencia del International Bar Association, miembro también del Instituto Internacional de Insolvencia y de Insol International, y ha sido profesor, ¿no?, de Derecho a Insolvencia y de Derecho Procesal en varias universidades mexicanas. Por último, como si era en inglés, last but not least, ¿no?, tenemos a Luis Manuel Mellán, académico en el ITAM, doctor en Derecho por la UNAM, profesor normalista y maestro en Educación Cívica y Social. Es investigador nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores en México. Por 30 años fue abogado de Banco Nacional de México, en donde fue director de asesoría jurídica y prosecretario del banco y del grupo financiero. Presidió el Comité Jurídico de la Asociación de Banqueros de México. Durante 9 años fue el director general del IFECOM, nuestro Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, con cuyo carácter presidió la Asociación Internacional de Reguladores de Insolvencia. Es miembro también de varios colegios de abogados y varias asociaciones profesionales internacionales. Representa a México también en UNCITRAL y en el grupo ad hoc de Banco Mundial. Ha sido conferenciante en varios eventos académicos y es autor de una docena de libros y artículos en revistas especializadas de México y del extranjero. Bueno, entonces, como verán, tenemos ponentes de primer nivel. Vamos a iniciar con las presentaciones. Este panel se va a distinguir un poco de los anteriores en que no van a hacer los panelistas presentaciones individuales, sino que vamos a hacer una especie de conversación en donde vamos a plantear algunas preguntas y ellos irán respondiendo su punto de vista respecto de esto. Ahora, creo que es muy importante para poder iniciar nuestro panel partir de una premisa que es muy importante. A diferencia de los webinars anteriores, ¿no?, en donde vimos que Chile y Colombia sí tienen procedimientos especiales para micro y pequeñas empresas, o vimos que Brasil y Argentina tienen en sus leyes generales, al menos reconocen la existencia de este tipo de empresas y los eximen, ¿no?, de ciertos requisitos. Ni en México ni en Perú tenemos absolutamente nada regulado que tome en cuenta, ¿no?, las características de las micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, pues es un reto, ¿no?, el lograr esta regulación, y justo vamos a hablar y nos vamos a enfocar de la importancia que tiene este tema y algunos aspectos esenciales, ¿no?, para su regulación y su implementación en nuestros países. Entonces, vamos a iniciar comentando la importancia del tema. Me gustaría, Luis Manuel, si podemos iniciar contigo, si nos puedes decir qué porcentaje de empresas en México son micro y pequeñas empresas y qué importancia tienen esas empresas en la economía, de qué manera contribuyen a la economía mexicana. Muchas gracias, Rosa María, por darme la palabra. Desde luego quiero, perdón, quiero compartir mi pantalla, pero parece que hay alguna dificultad técnica para compartirla. No hay problema. La estamos viendo, tu pantalla, Luis Manuel. Estamos viendo tu pantalla. ¿Está viéndose la pantalla? Perfecto. Sí. Entonces déjame ampliar esto. Ya, perfecto. Muy bien. Muchas gracias al International Insolvency Institute y al World Bank por invitarme a esta reunión. Me da muchísimo gusto compartir con todos ustedes, con quien me unen con todos muchos años de actividad y de trabajo conjunto
y especialmente en el caso de World Bank, he tenido la fortuna de participar en todos estos trabajos que Andrés amablemente refirió. Contestando la pregunta, tengo que referir es decir, tengo que hacer una presentación porque son números y es más fácil verlos a la par que hablamos. En México, las micro, pequeñas y medianas empresas componían a fines de 2020, o sea, al fines del año que inició la pandemia, el 52% del Producto Interno Bruto Nacional. Esto aportaba estas micro y pequeñas y medianas empresas. El cálculo es que teníamos 4.9 millones de establecimientos con las categorías de MIPYMES. En la parte de abajo van a ver la primera columna a la izquierda, la de color azul, que es el mayor número es decir, es el total de empresas, y luego las otras tres columnas van marcando las medianas, las pequeñas y las micro empresas. Lo curioso de la situación mexicana es que la mayor parte de las empresas, sobre todo las microempresas, son más bien informales que formales, no tienen una constitución regulada, y este es uno de los temas que es fundamental para pensar en la regulación de atención a su insolvencia, el que tengan la formalidad. Vean ustedes, de esos 4.9 millones, la tercera parte eran prácticamente formales y todas las demás, o sea, casi un 70% informales. La ocupación de personas representa por micro, pequeñas y medianas empresas el 47% del total de las empresas. Una cosa que es interesante es ver qué sucedió con la pandemia, porque esto nos acerca a la problemática que analizamos hoy. Sobrevivieron 3.9 de aquellas 4.9, o sea, perdimos 1 millón de empresas con la pandemia en la primera parte. Sin embargo, se han podido ir regenerando otras 619,000. Es decir, todavía tenemos un déficit de aproximadamente entre 300 y 400,000 empresas que se perdieron para siempre en números absolutos. O sea, hemos enfrentado el fenómeno con un grave deterioro en la participación de la economía de estas empresas. De todas las que cerraron, son más las informales que las formales. Eso parece ser lógico porque de las empresas informales, el 5.6 cerró sus puertas y el 12.8 cerró sus puertas. Y de los establecimientos que sobrevivieron, la cuarta parte son formales solamente. Todo esto nos lleva a ponernos en la tesitura de la problemática que supone para nuestro país la presencia de las micro y pequeñas empresas. Creo que con esto he contestado tu pregunta, Rosa María, de cuál es el entorno que estamos viviendo hoy en día en nuestro país y en nuestros números. Excelente, Luis Manuel, muchas gracias. Le preguntaría ahora a Fernando, si Fernando nos puede platicar cuál es el panorama en Perú. Y por supuesto, Rosa María, muchas gracias por la oportunidad y gracias a los organizadores por esta cordial invitación. Siempre es un gusto estar aquí compartiendo sobre estos temas. No sé si curiosamente o no, las cifras peruanas son muy parecidas a las cifras que nos comentaba Luis Manuel, ¿no es cierto? O sea, en el Perú, digamos, poquito las cifras nos dicen que en número de empresas, las MIPES y pymes son casi el 98% de total de empresas que hay en el Perú, en número de empresas, no en volúmenes de facturación o de negocio, por supuesto, ¿no? Y eso, digamos, implica que en esta economía pyme y MIPE se focaliza el 85% de los puestos de trabajo, ¿no? Ahora, también, parecido a México,
el componente informal en ese mundo MIPE y PYME es muy alto, ¿no es cierto? Las cifras nos dicen que un 85% de estas empresas son informales y de los puestos de trabajo que generan las pymes y MIPES, entre un 77 y un 72% es trabajo informal, ¿no es cierto? Eso significa que es trabajo pues, que no paga todos los beneficios, no otorga todos los beneficios sociales que debería otorgar de acuerdo a ley, no se pagan todos los impuestos que se deberían otorgar, qué sé yo. Muy parecido seguramente a lo que ocurre en México. No obstante ello, este mundo PYME y MIPE representa casi el 40% del Producto Bruto Interno en Perú, por lo menos al año 2019, ¿no es cierto? Con lo cual, y un poquito ahí recogiendo los comentarios de Andrés, es una porción, digamos, absolutamente relevante y material de la economía y de la dinámica empresarial peruana, ¿no es cierto? Y muy brevemente y solo para centrar la discusión, para nosotros en Perú tenemos 3 categorías básicamente, micro, pequeña y mediana empresa. Las categorías se definen por número de trabajadores y por volúmenes de facturación, ¿no es cierto? Si una empresa excede cualquiera de estos 2 volúmenes, pasa inmediatamente a la categoría siguiente, y si es una mediana empresa ya pasa al régimen general, ¿no? Muy rápidamente, una empresa, microempresa, si tiene ingresos anuales de hasta, al tipo de cambio, $160.000, más o menos. Es pequeña empresa si su ingreso anual no excede el $1.800.000 anuales, nuevamente. Y es considerada mediana empresa si su facturación anual no excede los $2.5 millones. Eso es muy breve y rápidamente el contexto peruano, Rosa María, y encantado de absorber cualquier pregunta o comentario al respecto. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Como comentó Andrés en su intervención, al menos en México hemos tenido algunos problemas con la admisión de los procedimientos y el número de concursos mercantiles que tenemos. Sin embargo, bueno, este webinar en particular lo vamos a dedicar, ¿no?, al tema de las micro y pequeñas empresas. Por lo tanto, vamos a enfocarnos, ¿no?, algunos de los temas relevantes en los intentos que estamos haciendo para que se regulen y se implementen esos procedimientos especiales para pequeñas y medianas empresas. Me gustaría, plantearles una pregunta. En México, para iniciar un procedimiento de insolvencia, la regla es que hay que cumplir con una fórmula financiera y, digamos, la regla general es que la empresa ya tiene que tener problemas de insolvencia. En fechas recientes, la tendencia ha sido la preinsolvencia, ¿no? Con todos los problemas que se han vivido durante la pandemia, varios países, ¿no?, han emitido regulaciones y organismos internacionales han hecho recomendaciones. Tenemos incluso la directiva, ¿no?, 1023 de 2019 de la Unión Europea, en donde recomienda, ¿no?, ampliamente que hay un acceso temprano a los procedimientos de insolvencia. Y esto, pues, es especialmente importante en el caso de las pequeñas empresas, que obviamente aguantan mucho menos que una empresa grande, ¿no? Entonces, me gustaría saber ustedes qué opinan. Darío, ¿podrías tú, por favor, decirnos cuál es tu opinión, ¿no? Si consideras que el acceso, ¿no?, a este tipo de procedimientos para micro y pequeñas empresas debe partir de un acceso temprano, ¿cuándo sería el momento oportuno? ¿Qué es lo que tú consideras? Muchas gracias. Agradezco al Banco Mundial y al International Insolvency Institute la organización de esta serie de paneles sobre cómo está la situación de las micro, pequeñas y medianas empresas en situación de insolvencia o de crisis financiera en la región de Latinoamérica. Importantísimo tema. La verdad, creo que como nunca me apasiona ahora más el tema de la insolvencia. Me gustaría plantear 2 aspectos. Uno, sobre la inquietud de nuestro gran representante del Banco Mundial presente, Fernando Martínez. ¿Qué pasa con México? ¿Por qué el desaire a las insolvencias, el régimen de insolvencia? Y déjenme cortar 3 generaciones distintas, 3 años. 1982, crisis financiera sistémica, devaluación del peso, control de cambios, estatización bancaria. Inclusive, se
la pauta que se dio para resolver la crisis financiera en ese momento fue a través de estructuraciones gubernamentales de apoyo, a través de nuestra Secretaría de Hacienda, Banco de México y otras instituciones internacionales, y el FICORCA que trabajaba el Banco de México. Hubo una gran cantidad de empresas medianas y grandes en situación de insolvencia financiera. ¿Cuántos procedimientos de suspensión de pagos y quiebras se presentaron en aquel entonces bajo la ley de quiebras y suspensión de pagos? No fueron tantos como los que se esperaban, aunque sí fueron muchísimos, porque en aquel entonces, bajo este régimen, presentar la petición de quiebra o de insolvencia era requisito indispensable, mandatory filing, porque de otra suerte caerían en una responsabilidad de quiebra culposa o fraudulenta, según se calificara. Luego voy a la segunda generación, 10 años después, la crisis bancaria en México de 95. Ups. Te dejé de escuchar, Darío. No sé si los demás te están escuchando. Darío, creo que te has silenciado sin querer. Aparece silenciado tu micrófono. A ver, aquí estoy ya. ¿Ya me escuchan? Sí. Perdón. Entonces ahora me refiero a la segunda etapa, cuando la crisis financiera sistémica de nuevo en México, 1995, en donde se pusieron en punto de quiebra el sistema financiero bancario mexicano. Y hubo una crisis que arrasó a la gran mayoría de microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. ¿Cuál fue la solución? Rescates bancarios, apoyo gubernamental. Inclusive se preveían una serie de desbandada de insolvencias y quiebras en procedimientos formales. Se crearon 3 juzgados especializados en la Ciudad de México para atenderlos. No hubo tantos procedimientos. Se incrementaron los procedimientos, particularmente la suspensión de pagos, que era un expediente del cual se abusaba muchísimo, que por ello, hacia finales de la década de los 90, causó un escarnio terrible con el asunto de Altos Hornos de México, que participé representando a toda la Banca de México, y la provocación fue la ley de concursos mercantiles. La ley de concursos mercantiles, a 21 años de su vigencia, tenemos también que la presentación de casos, aquí ya de manera voluntaria, porque no es obligatorio, son mínimos. Menos 800 casos, menos de 40 casos anuales en los 21 años. Pero ¿a qué se debe este fenómeno? Y a mí me gustaría que Fernando Martínez tome noticia de qué sucede. ¿Y saben qué? Es un desaire. Es un desaire por varias razones históricas que se han dado. Hace muchos años, bajo la ley de quiebra y suspensión de pagos, los créditos bancarios no eran concursales. Eran igual que los laborales y los fiscales. Estos se reconocían y ejecutaban fuera del concurso. Y por tanto, nunca se desarrolló una cultura de la insolvencia en México. Siendo que, obviamente, los productos bancarios son los que demandan muchísimo más situación de apoyo y crédito. Son los que abundan y invaden los tribunales, indudablemente. Para responder tu pregunta, Rosa María, y estoy a punto de terminar, es lo siguiente. ¿Qué pasa? Por supuesto que hay que tener un mecanismo, un régimen eficaz, oportuno, sencillo, fácil, voluntario, y en el voluntario me voy a quedar un poco, para que oportunamente se pueda proteger en 2 situaciones: reorganización o liquidación ordenada, con todas las características que ya se plantearon por los principios del Banco Mundial y que han sido recogidos y están insertos en la ley modelo de UNCITRAL sobre insolvencia simplificada para las pequeñas y microempresas. Ojo, y una cosa final, atendiendo a las estadísticas y situación real de México, tenemos que hacer 3 trajes diferentes. No pueden tener el mismo trato las pequeñas empresas, las microempresas y menos aún con las medianas empresas. Las medianas están más del lado de las grandes empresas. En fin, para no abusar de mi tiempo, continuaré con las preguntas y respuestas. Muchas gracias. Gracias, Darío.
Guillermo, ¿podrías tú decirnos qué opinas respecto de lo que comenté hace un momento, ¿no? Es, el acceso, ¿no? Digo, desconozco cómo es el acceso en Perú. Leí tu libro, pero ahorita ya no recuerdo. Si nos pudieras comentar. En México hay muchos problemas con el acceso a los procedimientos. ¿Cuál sería tu sugerencia, ¿no? Si estamos enfocándonos sobre todo en el tema de micro y pequeñas empresas. De acuerdo, Rosa María, muchas gracias y muchas gracias también por recordar ese libro. Y primero, o antes que nada, un saludo y un agradecimiento al World Bank, al International Insolvency Institute por la invitación y un saludo a todos los que están con nosotros esta mañana. Para responder a tu pregunta, el Perú tiene una gran deuda y creo que va en la misma línea de lo que ha mencionado Darío hace un momento, ¿no? Ha habido un desdén y de alguna manera un cerrar los ojos ante una realidad evidente que es la de los créditos o la situación de los deudores pequeños, ya sea de los deudores de créditos de consumo, las personas naturales que no tienen un régimen de concurso en el Perú, como igualmente el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas que tienen alguna legislación especial para temas de, digamos, impulso de la productividad, de ciertos beneficios, incluso en materia fiscal, o de algunos beneficios en cuanto a un régimen laboral simplificado, pero que no tienen un tratamiento específico para el caso de los concursos, y entonces están abandonadas en el marco de la legislación de insolvencia peruana. Entonces, eso para empezar, y eso lo que significa en términos prácticos es que la micro, pequeña y mediana empresa en el Perú está sujeta al mismo régimen concursal de la gran empresa. Y eso no tiene absolutamente ningún sentido. Esa es la razón por la que, como también mencionaba Darío, creo en el caso de México, hay muy pocos concursos que involucren deudores pequeños o pequeñas y micro empresas. Los hay, pero son realmente escasos. Y si voy al tema de tu pregunta específica, hay que sumar a la inexistencia de un régimen específico para las MIPYMES, hay que sumar además la dificultad de ingreso. En el Perú, para ingresar en un proceso, uno tiene que cumplir voluntariamente, digamos, uno tiene que cumplir una serie de requisitos, preparar estados financieros, tener una serie de requisitos de relaciones de activos, de pasivos, planillas, una serie de requisitos que ya de por sí, en un mundo que, como ha descrito bien Fernando, del 98% del total de empresas peruanas sabemos, mejor dicho, que son MIPYMES, el 85% son informales. Evidentemente ese 85% no tiene ni una contabilidad adecuada, ni tiene planilla, ni cumple beneficios sociales, y entonces está en una situación de imposibilidad de acceder al sistema siquiera. Y si a eso se suma que lamentablemente en los tiempos vigentes el INDECOPI toma muchísimo tiempo en evaluar y permitir el acceso al concurso, hoy en día entrar en un concurso en el Perú voluntariamente demora alrededor de 4 meses y puede ser más, hasta obtener la protección patrimonial, el automatic stay y todas las consecuencias del concurso. Entonces, estamos en un régimen que es desastroso, sin duda, para todos los actores. Las empresas grandes lo sufren igualmente, pero con mayor incidencia todavía en el caso de las medianas y pequeñas empresas, porque en la inexistencia de un recurso a un sistema de insolvencia eficaz y eficiente es una más de las razones por las cuales las MIPYMES no tienen acceso al crédito, o si lo tienen muy costoso y evidentemente con una serie de reglas de juego que complican las cosas. Entonces, yendo más aún directamente a tu pregunta, evidentemente en el Perú sería fundamental tener un régimen específico para la micro, pequeña y mediana empresa. Ese régimen debería tener un acceso inmediato, debería ser descentralizado, porque además por la magnitud y el número de empresas, probablemente deberían ser procesos que, como en otros países, se pueden iniciar incluso ante un notario, tener una publicidad inmediata, una suspensión inmediata y de repente tener una forma de acuerdos preconcursales, ¿no? Como el preconcurso, la posibilidad de tener un periodo de inhibición o de exclusividad de 3 meses, donde nadie puede agredir el patrimonio del deudor y este puede llegar con un acuerdo con sus principales acreedores que debería además ser vinculante a la totalidad
de los mismos. Y bajo esa fórmula tener un mecanismo que sea realmente útil. Pero además el Perú tiene un segundo problema, y con esto termino, al menos en esta parte para promover un poco más la discusión. En el Perú no existe una regla de segunda oportunidad o de discharge o de fresh start, como dicen en Estados Unidos. No existe la legislación, que es la única, tenemos un proceso de talla única, un único procedimiento. En el pasado, y hago un breve paréntesis, había un régimen simplificado para empresas de menor tamaño en nuestra legislación. Fue poco entendido y relativamente mal aplicado, y a la larga fue derogado, y hoy día lo que tenemos es un proceso de talla única, como les digo, que está más pensado en empresas de tamaño grande, donde el acceso es muy difícil y donde no le sirve para nada a las empresas pequeñas, pero a eso hay que sumar que no hay discharge. Y si no hay un fresh start, claro, en el caso de las empresas grandes, eso no es un problema, porque la empresa grande, si fracasa y se liquida, luego se extingue. No hay necesidad de segundas oportunidades. Pero en el caso del empresario individual, en el caso de la micro y pequeña empresa, donde el capital es el capital humano y donde el empresario tiene que seguir desarrollando actividad, la inexistencia de ese fresh start es un siguiente problema enorme para poder viabilizar un sistema de insolvencias que cumpla un propósito, digamos, para la economía que tenemos el día de hoy. Entonces, yo diría que eso es importantísimo, y claro, ese discharge, como creo que mencionaba Andrés al comienzo de su presentación, tiene que ver también con, por supuesto, una manera de formalizar las empresas. Y creo que eso lo podemos ver después, pero puede ser un mecanismo de accountability también. Oye, te doy el discharge en la medida que tengas buena fe, y buena fe presupone formalizarte, tener contabilidad, pagarle a tus trabajadores beneficios sociales. Puede empezar a crear un círculo virtuoso, digamos, pero es fundamental tener acceso rápido, eficiente, de muy bajo costo, de facilidad de toma de acuerdos concursales. Eso, sin duda, en el Perú no existe el día de hoy. Excelente. Pues sin duda tenemos la misma situación en México, como comentó Darío hace un momento. Tenemos pocos procedimientos, el acceso es complicado, a nuestros jueces no les gustan los concursos mercantiles, por supuesto que tampoco hay discharge, y por supuesto que tampoco tenemos procedimiento para personas físicas. Entonces, el camino por recorrer es largo. En seguimiento a lo que comentaban ustedes, ¿no? A todas estas necesidades y deficiencias que tenemos en nuestros procedimientos. A ver, ¿qué podemos hacer? Ya comentó Darío y comentó también Guillermo que es necesario tener un procedimiento simplificado, acelerado, con un acceso más sencillo. Las recomendaciones que hace Banco Mundial, que incluso hacen centrales, hay que tratar de que sean procedimientos extrajudiciales. Normalmente, y sobre todo en nuestros países, los procedimientos judiciales son costosos, son largos, son mucho más complejos. ¿Qué tan factible es que tengamos procedimientos meramente extrajudiciales, que podamos prescindir totalmente de los jueces? En Perú tienen el Indecopi, que se encarga de los procedimientos. En México tenemos el IFECOM, que la verdad no se encarga de los procedimientos. Su función principal es simplemente dar un registro de los especialistas que participan en los procedimientos. Pero yo he tenido la sensación de que está un poco desperdiciado el IFECOM. ¿Qué tanto podríamos, ¿no? Atribuirle al IFECOM o alguna entidad que pueda llevar este tipo de procedimientos? ¿Es la solución esa? La solución es los medios alternativos de solución de controversias, ¿no? Entonces, me gustaría que me comenten respecto de este tema, ¿no? ¿Por dónde ven ustedes que puede ser una solución? Y le pregunto primero a Fernando, del Perú. Gracias, Rosa María. Y bueno, o sea, creo que el escenario ya está delineado, lo que se ha comentado para México y lo que nos comentaba Guillermo sobre Perú es indudable, ¿no? Y de lo que se necesitaría, yo me quedaría de los principios que nos comentaba Andrés hace unos minutos, con uno específicamente que yo creo que en el Perú sería la base para empezar esto, que sería el último, más bien, ¿no? O sea, delegar, ¿no es cierto? En el marco institucional hay que empezar por desconcentrar estos procesos, que creo que es uno de los problemas que hay hoy día, aparte del acceso y los costos y qué sé yo. Hay que desconcentrar esto, porque en el Perú uno de los grandes problemas que tiene
la economía y el país en general es que hay un centralismo abrumador donde todo se decide en la capital y el gran motor de la economía es el capital, pero eso no significa que no haya otros motores y otros centros de economía en el resto del país. Entonces, un primer concepto que creo que tendría que ocurrir para que esto funcione, por lo menos aquí en el Perú, es hay que desconcentrar eso, hay que quitarle al Indecopi ese monopolio que tiene para administrar los procesos y empezar a evaluar opciones de otros, no sé si llamarlas autoridades concursales, mediadores concursales, pero lo que tengo claro es que hay que, digamos, abrir la cancha y permitir que haya otras formas alternativas de solucionar este problema de la crisis, ¿no? Ha habido ya experiencias en el pasado de ese tipo de centralizaciones. Tuvimos efectivamente hace unos años un procedimiento que se gestionaba ante los notarios, ¿no? También el propio Indecopi en el pasado, y de hecho hoy día lo puede hacer, aunque el tema no está muy activo, el Indecopi podía y puede delegar total o parcialmente sus atribuciones, ¿no es cierto? Entonces, hace varios años atrás había convenios, pues, por ejemplo, con cámaras de comercio, entonces tenías comisiones concursales en el momento de mayor delegación, 6 u 8 en las grandes ciudades del Perú, por lo menos, y para empezar, ¿no es cierto? Pero creo yo que un primer punto de partida es ese, es delegar y quitarle a quienes tienen ese foco hoy día en la gran empresa, el gran concurso, los grandes pasivos y los grandes acreedores, que lo sigan haciendo, porque probablemente eso lo hacen bien o mal, pero ya hay un know-how ahí institucional que hay que aprovechar. Pero todo ese mundo pyme-MIPE del que estamos hablando tiene que tener ciertamente una solución adicional. Y a eso quisiera añadir un componente más, tomándome un par de minutos adicionales, es que cuando nosotros estamos hablando de este mundo pyme y MIPE, por lo menos yo, cuando no se adentra en este mundo, lo primero que piensa es, claro, es el negocio tradicional en pequeño, ¿no es cierto? El que vende arena, el que vende ladrillo, el que importa mascarillas para venderlas en las bodegas, qué sé yo. Pero en ese mundo pyme y MIPE, ese no es el único, esa no es la única dinámica de negocio. Hoy en día tenemos toda esta nueva dinámica que son las startups, ¿no es cierto? Que nos plantean una problemática adicional al tratamiento de una insolvencia, porque no hay activo fijo, no sé, ni corriente, ¿no es cierto? O sea, no hay existencias, no hay inventarios, casi no hay local hoy día con el mundo digital. Entonces, tenemos toda esta miríada de empresas nuevas que son básicamente una idea, donde alguien comentaba justamente que en este tipo de negocios la inversión era en el equipo, ¿no es cierto? En la gente que llevaba adelante el negocio, pero no en un activo, ¿no? Entonces, acá tenemos qué es lo que vale en una startup: la marca, el know-how, el nombre de dominio. Entonces, toda esa dinámica, además, tiene también que ser incorporada en este régimen de insolvencia, porque por lo menos en el régimen peruano está muy afincada en el modo tradicional de hacer negocio, ¿no es cierto? El activo fijo, el inmueble, el capital de trabajo, qué sé yo, pero hay todo este otro mundo que además normalmente nace y se desarrolla en el mundo MIPE, que también requiere atención que requiere atención en términos de su promoción y de su desarrollo, pero evidentemente también en términos de atender una situación falencial, económica o financiera. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Luis Manuel, nos gustaría escuchar tu opinión. ¿Qué opinas de este tema? Tienes desactivado tu micrófono, no te escucho. Listo, ahí está ya. Gracias. Como tú dices, no tenemos un procedimiento de este tipo en México. ¿Cuál sería el camino que yo sugeriría? Uno, yo buscaría que utilizáramos los procedimientos y los documentos que ha trabajado UNCITRAL, tanto en el grupo 1 de trabajo, hablando del registro
de las micro y pequeñas empresas, como el segundo de los documentos relativo a la posible conformación de un esquema, de un vehículo corporativo o societario. Y en el caso del grupo quinto de un citral, el procedimiento de insolvencia para este tipo de micro y pequeñas empresas, documento que está a punto de quedar terminado ahora en diciembre, seguramente lo concluiremos lo poco que hace falta de ello. Entonces adoptemos, allí están recogidas las mejores prácticas de todo el mundo. Lo que es micro y pequeñas industrias, que cada país lo defina, y qué importante aportación nos acaba de hacer Fernando cuando menciona a las startups, a los unicornios y a todos este tipo de nuevas empresas que están sugiriendo. UNIDROIT está trabajando hoy en día en un tema de los digital assets. Esto va a ser fundamental por esta nueva visión de negocios. Respecto de la desprocesalización del procedimiento, yo creo que sí hay que buscar medidas preventivas. A tu pregunta, ¿el IFECOM pudiera ocuparse de ser el vehículo? Yo pienso que sí. Yo pienso que el IFECOM podría cubrir muchas más funciones de las que tiene ahorita. Desde luego requerimos un cambio legal y requerimos incluso aprovechar una regulación que tiene el IFECOM y que no se ha aprovechado, que es la creación de oficinas en el interior del país, la descentralización que mencionaba Fernando, y que en Colombia ha producido tan buenos resultados con estas últimas reformas que han hecho. Ahora, el procedimiento, si lo desjudicializamos, en el caso de México, requeriría, si la desjudicialización es total, necesitamos incluso un cambio constitucional, porque llegará un momento en que el juez tiene que hacer una aprobación, un poco lo que sucede en Perú con los procedimientos de homologación que sucede. Ahora, parcialmente es muy posible lograr en México el que estos procedimientos para micro y pequeñas empresas puedan manejarse en una instancia administrativa, como puede ser el IFECOM u otras que se creen. Colombia ha utilizado, como citaba Fernando, las cámaras de comercio y parece que ha sido exitoso. En fin, se puede hacer, y creo que es fundamental la intervención o la incorporación de los medios alternativos de solución de conflictos. Uno de los grandes problemas que alargan los procedimientos de insolvencia en todo el mundo son las batallas o las luchas de un acreedor para que diga, a mí me deben 100 y nomás me reconocen 40, y ahí se arma una parte del juicio que detiene a todo lo demás. Utilicemos los medios alternativos para resolver estos conflictos. Creo que esto es más o menos la visión que yo tendría de cómo podríamos pensar en acercarnos a un procedimiento adecuado para estas micro y pequeñas empresas, en las cuales hay que tomar en cuenta este nuevo fenómeno de hacer negocios que prolifera en todo el mundo, porque como decía Fernando, con un ordenador en casa y una cuenta abierta hasta virtualmente, funciona un negocio que puede ser multimillonario. Gracias, Rosa María. Al contrario, Luis Manuel, muchas gracias a ti. A ver, en seguimiento a lo que comentaron, a lo que han comentado ustedes. No recuerdo si Fernando o Guillermo justo hicieron mención de algo que es muy frecuente cuando hablamos de las microempresas, ¿no? Que son los microempresarios. En nuestros países en los que hay un alto nivel de informalidad, tenemos a muchísimas empresas y empresarios que efectivamente no están debidamente constituidos, no tienen una personalidad jurídica distinta, sino que es el mismo empresario el que opera el negocio. Entonces, aquí hay una confusión del patrimonio personal de este empresario con el de la empresa. Y si añadimos a eso el que son informales, no llevan su contabilidad en forma adecuada, obviamente eso les impide o les limita muchísimo más el acceso al crédito, es mucho más difícil poder llevar, ¿no?, un procedimiento de reestructura, porque los acreedores pues, necesitan poder evaluar, ¿no?, la empresa, y para eso necesitan datos, necesitan números, y si la empresa
no lleva sus documentos al día y no tiene su contabilidad al día, eso es un problema. Y es un problema muy importante en nuestros países porque, como bien mencionaron ustedes, hay un alto nivel de informalidad. ¿Qué podemos hacer, ¿no?, para superar esas dificultades, ¿no?, con estos microempresarios, estos casos en los que hay una confusión de patrimonios? Podríamos someter al procedimiento al empresario y aquellos que le dieron garantías, ¿no? Cuando resulta que la empresa sí está constituida, pero hay esta confusión de patrimonios, debe también poderse someterse al procedimiento la persona física. ¿Cómo podríamos solventar estos problemas para poder comprobar, ¿no?, la situación financiera de la empresa? Me gustaría escuchar sus opiniones. Le doy la palabra a Guillermo, por favor. Gracias, Rosa María. Ese es un tema muy interesante y creo que es uno de los temas más discutidos en todos los ámbitos de legislaciones que tratan esta materia del patrimonio empresarial versus el patrimonio personal, en el caso de las micro y pequeñas empresas. Hablando de Perú, por lo menos, nuestras normas no tienen una línea divisoria entre ambos patrimonios una vez que una persona física o un empresario individual de responsabilidad limitada o una micro y pequeña empresa entran en un concurso. Y eso responde también a una cierta situación de realidad, ¿no? Sería deseable en el mundo normal poder distinguir el patrimonio empresarial del patrimonio personal, pero la realidad en el Perú indica muchas cosas. Indica, número uno, que el patrimonio personal muchas veces es utilizado además como el patrimonio empresarial. Es decir, muchos emprendimientos utilizan la casa vivienda, por ejemplo, como también parte de esa vivienda es ese local comercial abierto al público o el lugar donde se desarrolla el oficio o el trabajo de la empresa. Es un taller y además es una habitación. Para poner un ejemplo, el vehículo familiar es indistinguible del vehículo que se usa para prestar servicios, y eso es muy frecuente de verlo. Y de hecho, la reacción del mercado ante la pequeña y mediana empresa, aun cuando todavía hay una penetración pequeña en el crédito, pero la reacción de la banca, de las entidades financiadoras, de quienes pueden otorgar un capital de inicio o un préstamo para iniciar el startup de alguna manera, toma en cuenta no el patrimonio empresarial que, como dice Fernando, muchas veces es inexistente, es pura deuda y poco activo, sino que justamente confía en el patrimonio personal. Y entonces el banco o la entidad o la caja o la cooperativa prestan dinero al micro y pequeño empresario, pero toma garantías sobre los bienes personales. Y en consecuencia ya de manera indirecta está atrayendo el patrimonio personal para hacerlo responder por la deuda empresarial. Y lo mismo pasa con las garantías personales, es decir, el micro y pequeño empresario no se libra de tener que firmar un pagaré a título personal para responder por las obligaciones empresariales. Y en consecuencia lo que vemos es que en este mundo de las situaciones de crisis de micro y pequeñas empresas, los patrimonios se van a confundir tanto por la realidad como por la atracción que el sistema hace de los bienes. Y aparentemente en ese escenario, en lugar de tratar de combatir esa realidad por la vía de hacer una separación artificial del patrimonio, parece más sensata la salida que tú mencionas, es decir, atraer al concurso como uno solo, o en todo caso en paralelo, su funcionamiento en el Perú de manera orgánica es virtualmente indistinguible. Y esto, por supuesto, genera cierta controversia, porque el acreedor del patrimonio personal, por ejemplo, el acreedor del crédito de consumo, del banco que prestó para el crédito hipotecario, que no tiene nada que ver con el mundo empresarial, podría verse, entre comillas, afectado por el hecho de ser atraído a un concurso que tiene acreedores empresariales, pero la realidad indica que es muy difícil hacer esa separación, y en esa medida sí creo que es probablemente mejor incluso para el propio empresario individual poder incluir todo en un solo concurso, ¿no? Y en la medida que haya la posibilidad de un discharge de buena fe,
y en la medida que hayan ciertos límites, que de hecho sí existen en la ley peruana, existen ciertos bienes que son inembargables, por ejemplo, y que en consecuencia también esos bienes inembargables, por norma expresa, están excluidos del concurso en el Perú, y ahí están, por ejemplo, los utensilios de trabajo, los vehículos destinados al trabajo, etc. La vivienda habitación no está específicamente protegida, pero hay una institución en el derecho civil peruano, que seguramente existe por ahí en México también, que es el patrimonio familiar, y que uno puede constituirlo para preservar y hacer inembargable la casa habitación de la familia, y en esa medida también lo excluye de un potencial concurso. Entonces hay maneras de, digamos, proteger un patrimonio mínimo de subsistencia y al mismo tiempo permitir que una reestructuración, que un proceso de insolvencia incluya adecuadamente lo que es el patrimonio empresarial y no haya un problema por ese lado. Además de esto, o mejor dicho, además esto es importante porque en el Perú el empresario individual es una persona física que en ocasiones también tiene una relación de sociedad conyugal con una sociedad de gananciales que pone una capa adicional que dificulta muchas veces distinguir el patrimonio individual, que podría además ser un patrimonio afecto a una empresa, del patrimonio conyugal, y eso también es algo que tendría que regularse para poder tener un sistema que funcione, ¿no? Creo que, y aquí regreso a la idea es lograr que el empresario no pierda la condición de tal. Si fracasa su empresa, tiene que haber un mecanismo de asignación rápida del patrimonio empresarial disponible para los acreedores, a cambio de un discharge y de la oportunidad de comenzar de nuevo a ciertas reglas. Para tú poder obtener un fresh start, entonces tienes que haberte formalizado, tienes que tener en planilla tus trabajadores, tienes que haber pagado impuestos. Si tú cumples esas condiciones, sabemos que eres un empresario de buena fe, que como cualquiera puede fracasar, y se te da el discharge y empiezas nuevamente. Si a eso le sumamos, como les digo, un eventual núcleo de bienes inembargables para subsistencia, entonces creo que podemos tener un sistema que empieza a alentar y a ordenar el otorgamiento del crédito, empieza a encontrar un mecanismo de recuperación para los acreedores, porque la práctica de hoy indica que como nada de esto se produce, el empresario desaparece. El empresario simplemente desaparece, no paga, el nivel de recuperación es muy bajo, y entonces eso es un círculo vicioso. Genera tasas de interés más altas, poca penetración del crédito, poco acceso al crédito. ¿Cómo revertirlo? Hay que formalizar, hay que hacer que los patrimonios de estos empresarios sean visibles, pero que al mismo tiempo tengan un premio por la transparencia y un premio por formalizarse a través de un sistema concursal que les permite liberarse de deudas cuando el emprendimiento fracasa, ¿no? Creo que por ahí va un poco la reflexión. Muchas gracias, Guillermo. Darío, ¿qué nos puedes decir tú sobre este tema de la confusión de patrimonios y la informalidad, ¿no? La gran cantidad de empresas, microempresas informales que tenemos en México. Claro, con mucho gusto. Yo creo que puedo refrendar básicamente lo que Guillermo ha referido en el caso de México. Los regímenes y la situación son muy en espejo. Pero yo quisiera llevar a todos a una reflexión más allá. Mire, revisando las estadísticas actualizadas post-COVID que elaboró el INEGI, sobre todo dos estudios de mucha importancia y trascendencia de cómo describen a la microempresa, su afectación, pero describe 3 pasos. El número de microempresas, el nacimiento de las empresas, la muerte de las empresas y qué queda en número de empresas. Vean ustedes esta dimensión. 4.600.000 microempresas. Es el 95% del número total de establecimientos en México. Y de estos 4.600.000, 2 millones son informales. Y ellos están clasificados con ventas de 4 millones de pesos al año, hasta 4 millones de pesos. Y las pequeñas empresas son de 4 a 100 millones de pesos. Ahora bien, ¿qué debemos de hacer?
pues yo sí creo que debemos establecer un régimen que facilite, que incentive, que sea muy sencillo, muy desformalizado. Vamos a olvidarnos de los regímenes como están hoy. Creo que hay algo muy importante y en los principios del Banco Mundial se establece, oye, debe ser voluntario u obligatorio el acceso. Se requiere establecer un régimen específico y yo creo que para las microempresas debe ser un sistema integral administrativo muy desjudicializado. Creo que hay que privilegiar la mediación como medio alternativo de solución de controversias. El Congreso Federal tiene una facultad expresa para emitir una ley general de medios alternativos de solución de controversias. De hecho, está en el tintero, está la iniciativa ya, está por aprobarse. La Barra Mexicana Colegio de Abogados planteó un amparo por omisión legislativa de no apurar esta legislación que es tan urgente. O sea, el vehículo jurídico lo tenemos. El problema es el entorno económico, el entorno de la realidad. Ahora bien, hay unos estudios importantísimos en donde todos coinciden y todas las instituciones, UNCITRAL, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, que hay que proveer a un régimen donde se resuelva de manera universal e integral el pasivo, la deuda, la preocupación del deudor pequeño, del micro y del mediano, pero también del grande, de todos. Eso es común. Indudablemente, al pequeño hay que dejarle medios de subsistencia, indudablemente, y respetar y procurar defender a aquellos acreedores que tienen preferencias como los alimentarios. En los pequeños y los microempresarios que son familiares, son personas físicas, pues hay que ver el régimen matrimonial, el régimen de concubinato y otros regímenes ya asimilados. En fin, es un tema muy interesante, pero yo creo que para poder diseñar un adecuado régimen de insolvencia para micro y pequeñas empresas hay que atender a la realidad que tenemos. Y yo sugeriría un proceso quizás en 2 etapas, muy sencillo, que sea extrajudicial y luego que se homologue con aprobación judicial para proveer a su efectividad y ejecutoriedad. 1, eso incentivaría al deudor, pero también al acreedor, quien encontraría soluciones rápidas y eficaces para solucionar su problema de pasivos. Ahora bien, en cuanto a los bienes, sin duda hay que también procurar que entre el universo de acreedores en este régimen. Y por universo de acreedores son todos aquellos trabajadores, financieros, proveedores, y también procurar que las garantías cruzadas del propio empresario individual, persona física, padre de familia, de la esposa, de los hijos, familiares, y garantías que hayan otorgado, hay que protegerlas y hay que resolverlas. Yo en 45 años de experiencia tengo como filosofía encontrada, en esencia, que una disputa lo que tiene que hacer es definir una situación de conflicto, y si la resuelves con un vehículo jurídico que te permita esa eficiencia, facilidad, rapidez y bajo costo. Ahora, quiero hacer otro distingo. Las microempresas tienen un componente distinto, político, económico y social, y tienen que tener otro tipo de apoyos y soluciones paragubernamentales. Y obviamente la gran desconcentración a la que se refería Luis Fernando es muy importante. Se puede distribuir la solución entre las distintas instituciones a nivel estatal o federal. El vehículo existe y hoy lo tenemos con los centros de impartición de justicia alternativa que han sido extraordinariamente eficaces. Arreglos fuera de tribunales, certificados inclusive con autoridad administrativa, con fe pública, dándolos el carácter de sentencia ejecutoriada con autoridad y fuerza de cosa juzgada. Pero ¿qué nos da ese vehículo? Definitividad, definición de un problema. Es interesantísimo. Ya los componentes, cómo los organizamos y los armonizamos, de tal forma que sea una fiesta que acreedores y deudor se animen a entrar, participen y disfruten del banquete. Y el banquete, ¿saben cuál es? El postre, la solución, la definición, el que no te encuentre en ningún domicilio, en que, ojo, el poder
en una situación de crisis no está en el acreedor, está en el deudor. Ese es el gran poder del deudor. Lo vivimos en la crisis bancaria de 95 en México, una crisis sistémica donde pusieron los grupos de deudores en jaque casi mate a la banca mexicana. Afortunadamente tuvimos la posibilidad de participar sobre todo en 3 temas grandes: anatocismo, inexistencia bancaria y refinanciamiento, que se bloquearon, colapsaron todos los productos bancarios del país. Afortunadamente se superó, no por decisión constitucional o de la Suprema Corte, sino fueron por los grandes programas de apoyo a los deudores por una parte y por el otro el programa FICORCA para la banca. Entonces, el tema de los pequeños y microempresas endeudados en crisis financiera es un político de gran envergadura política y social que tiene que resolverse, si no nos va a comer. Les voy a decir algo. El año pasado, en vísperas de las elecciones más grandes de la historia de México, sacó el gobierno federal un programa de crédito a la palabra, 60,000 millones de pesos. Lo único que tenías que hacer es presentar una solicitud, firmarla y te daban el dinero, 25,000 pesos. Entonces, y hubo gran dispersión de estos créditos. Claro, fue con una orientación electorera, pero reaccionó y hubo una condición para que tuvieran acceso a estos créditos de 25,000 pesos por persona, empresarios que estuvieran dados de alta en el Seguro Social. Yo creo que hay vehículos y medios creativos que pueden dar resultados importantes. Es increíble el peso específico que las micro y pequeñas empresas tienen en la sociedad, en la generación de empleo, en el Producto Interno Bruto. Pero si vemos otros estudios, vamos a ver cómo se interactúan las micro con las pequeñas, las medianas y las grandes. Creo que esa lámina la voy a dejar para la próxima conferencia que podamos tener sobre estos temas, que es interesantísimo, pero los invito a la reflexión. Hay que partir de la gran realidad mexicana. Y tenemos, por otro lado, vean, el tema de la extrema pobreza en México. 50 millones de mexicanos en extrema pobreza. No puede ser. O sea, si hay algo que debe de lograrse es sacar adelante. Y hay un gran estudio del Instituto Mexicano de Competitividad que da una serie de recomendaciones para abatir al menos y poder pasar de la informalidad a la competitividad a las microempresas, pequeñas empresas, y muy enfocado más en las pequeñas empresas que son las que sí pueden ser viables, no tanto las microempresas. No sé si estamos en una falacia de creer que deberemos de ponerle el mismo traje. No, son trajes diferentes. No les queda a uno lo que no le puede quedar a otro. Es interesantísimo, los invito a ver este estudio, lo puedo compartir, pero les digo que me ha interesado muchísimo este tópico y creo que debe ser una política estratégica de nación y del mundo. El Banco Mundial ya nos mostró con sus investigaciones, estudios y recomendaciones lo que está sucediendo. Si no, vamos a tener crisis de otra naturaleza. Esto puede arrancar crisis sociales. ¿Y saben de qué se quejan más las micro, pequeñas y medianas empresas? Inseguridad. Y en el caso de México, de altísima corrupción generalizada en todos los niveles. Y eso hay que abatirlo. Esto da para platicar, discutir y compartir muchísimo. Muchísimas gracias. No me quiero extender más. Muchísimas gracias, Darío. La verdad es que buenísimas ideas. Me gustaría hacer un recuento muy breve, ¿no? De todas las ideas que se han comentado durante este panel. Darío ha insistido mucho en que tenemos que pensar en trajes diferentes para los diferentes tipos de empresas. Efectivamente, son características distintas. El acceso, ¿no? Que en ambos países nuestros deudores tienen muchas dificultades para poder acceder a estos procedimientos. Muy importante simplificarlo, buscar maneras de que realmente puedan acogerse a los procedimientos, plantear el discharge, que realmente puedan aquellos empresarios, personas físicas, tener una segunda oportunidad, ¿no? Y podemos poner incentivos, ¿no? Que tienen que ver con el tema de la formalización, ¿no? Para poder acceder a este tipo de discharge.
La desconcentración que también mencionaron, efectivamente, ambos países me parece que son bastante centralizados, necesitamos, pero tenemos, al menos México es un país muy grande, necesitamos poder dar la facilidad a las empresas que están a todo lo largo y ancho de la República de poder acceder a este tipo de procedimientos. Revisar, ¿no?, las mejores prácticas que han publicado un Citral como Banco Mundial, pensar en la posibilidad de que nuestras entidades administrativas puedan también participar, ¿no?, tener participación en esos procedimientos, al menos en el caso de México, pensar en un régimen integral y sencillo, extrajudicial, ¿no?, en la medida posible, y que pueda ser homologado, ¿no?, por autoridades judiciales. La verdad es que me parece que ha sido un muy buen ejercicio. Tenemos algunas preguntas y me gustaría, antes del cierre, que les daré la oportunidad a cada uno de ustedes unos minutos para que puedan cerrar sus presentaciones, que podamos abordar estas preguntas. Y por supuesto que aquí Andrés también es bienvenido si quiere responder alguna pregunta. Tenemos aquí al buen Aurelio que nos ha hecho varias preguntas en el chat. A ver, bueno, la primera pregunta es un poco larga y como asumo que no todos tienen acceso, la voy a leer. Da una enorme felicitación y agradecimiento a los ponentes por sus magníficas exposiciones y hace una pregunta. Dicen que la tendencia internacional para procedimientos simplificados de MIPYMES, así como las recomendaciones de Banco Mundial UNCITRAL, van en la dirección de promover un sistema de deudor en posesión. Están imponiendo la designación de un profesional que supervise el procedimiento de reorganización simplificado. Mientras que algunos autores han sugerido, y algunos países como España han propuesto, que para reducir los costos del procedimiento no exista ningún profesional de la insolvencia nombrado, ni siquiera como supervisor, salvo que expresamente lo pidan los acreedores. Entonces, sus preguntas concretas son, ¿qué modelo creen los ponentes que sería más deseable para procedimientos simplificados de reorganización? El modelo del deudor en posesión puro, o sea, sin un supervisor, alguien que monitoree el procedimiento, o el modelo con un supervisor. ¿A quién le gustaría responder esta pregunta? Luis Manuel, adelante. Muchas gracias y muchas gracias, Aurelio, por esta pregunta. Le mando un abrazo afectuoso a Aurelio. Yo creo que el principio de mantener al deudor en posesión es fundamental para que resulte atractivo para cualquier empresario el acudir al procedimiento de insolvencia. Si le anunciamos que lo vamos a quitar de la administración o incluso que le vamos a poner un sheriff que lo esté vigilando, lo que vamos a hacer es ahuyentarlo del proceso. Yo creo que debemos de hacer a un lado la idea de quitarle la posesión al empresario. Por lo que hace a la experiencia de España, no conozco el detalle, pero lo que sí conozco es una cantidad de opiniones de abogados concursalistas españoles que están con los cabellos parados y colgándose del techo con las uñas por esta idea de suprimir la posibilidad de un mediador que haga la ayuda. Lo que tenemos que pensar es cómo se maneja que este mediador, normalmente alguien que concilie, que medie, estamos en los terrenos de los medios alternativos, pueda hacerlo eficientemente y con un buen tratamiento económico, que no resulte costoso. Cuando las empresas llegan a esto, lo que menos tienen es dinero para pagarle a alguien que les trate de ayudar. Por eso las ideas de utilizar organismos gubernamentales, como es el caso de Indecopi o como es el caso de IFECOM en México, las superintendencias que funcionan en Chile y en Colombia, tienen un buen resultado porque no agravan exageradamente el costo de esto. De que va a tener un costo, va a tener un costo. Pero vamos a buscar la reducción del costo. Yo no pensaría en hacer una supresión completa, como escucho que el proyecto de España está propiciando y que tiene alarmados a los concursalistas de España. Sería mi opinión, Rosa María. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Manuel. A ver, Guillermo también quiere... Sí, adelante. Sí,
Muy brevemente sobre este tema, en el Perú, por ejemplo, cuando a raíz de la pandemia se hizo un procedimiento temporal transitorio llamado PARC, procedimiento acelerado de refinanciación concursal, se establecía ahí la posibilidad de que hubiese algún tipo de contralor, síndico, trustee, pero solo en aquellos casos donde la mayoría de acreedores lo decidiera. Se presuponía que iba a haber alguna junta de acreedores muy pequeña, y estaba limitado a aquellos casos en los que los acreedores considerasen que había razones suficientes para desconfiar de alguna manera de, no necesariamente la transparencia, pero sí la idoneidad o el criterio del empresario o del deudor para efectos de continuar sus operaciones y poder generar un entorno de cumplimiento de las refinanciaciones o de las deudas que se refinanciaban. Pero lo cierto es que la realidad indicaba que no era posible contar con tal cantidad de profesionales como para atender una demanda alta en ese tipo de procesos, y me da la impresión que lo mismo pasaría aquí. En el caso de las pequeñas empresas, tener un acompañante personal, digamos, en beneficio de los acreedores puede convertirse en impracticable, digamos, y entonces probablemente tenga que haber otro tipo de mecanismos de control o de accountability, que no sea necesariamente el tener un trustee, un contralor, y adhiero a lo que dice Luis Manuel. O sea, creo que la idea del debtor in possession es importante porque en este tipo de micro y pequeñas empresas es el capital humano el factor principal del éxito de cualquier posibilidad de reestructuración, refinanciación. Y entonces creo que no hay más remedio que mantener al empresario en la conducción del proceso. Y la sanción precisamente por llevar indebidamente los negocios de la empresa será no otorgarle el discharge o tener algún otro tipo de inhabilitación, pero no interferir directamente en el negocio, como sí podría ocurrir en un concurso grande que puede requerir mayor supervisión, ¿no? Quería mencionar solamente eso. Andrés, adelante. Muy rápidamente, hola Aurelio, debe ser tarde en Singapur, gracias por conectarte. No, bueno, a ver, creo que todas estas leyes son muy recientes, ¿no? Todavía no hay unas suficientes lecciones aprendidas. Yo creo que lo que puede funcionar en algunos países, sin dudas, no va a funcionar en otros. Los recursos que tienen por ahí algunos países que están mencionados, como para por ahí costear incluso parte de los costos del proceso, son distintos. Y esto, bueno, creo que hay que esperar y mirar las lecciones aprendidas de cómo funcionan estos sistemas. En principio, yo creo que estoy de acuerdo con lo que dijeron los copanelistas, que es, si uno realmente aspira a un proceso simplificado, tiene que ir por un proceso simplificado. Y no asumir que va a haber fraude, ¿no? Que si uno asume que va a haber fraude, estamos legislando mal. Entonces, bueno, eso es por supuesto en general, pero después cada país tiene tiene sistemas institucionales tan distintos que la respuesta es muy complicada. Solamente acá en este caso tenemos un sistema donde los procesos de insolvencia son mayormente administrativos, como en el Indecopi, y otro sistema que está el IFECOM, pero mayormente son judiciales, y después, a medida que uno va mirando distintos países, los sistemas cambian mucho, ¿no? Entonces, a Colombia le funcionó, o está, digamos, intentando, no sé, también es bastante nuevo lo de las cámaras de comercio, y tampoco tienen tantos casos, ¿no? Así que es nuevo, pero bueno, lo que puede funcionar allá puede no funcionar en otros lados. Así que nada. Sé que no es la respuesta deseable, que sería algo mucho más conclusivo lo que te gustaría escuchar, pero creo que es un poco la realidad. Darío, tienes la mano levantada. Me gustaría, antes, Darío, de darte la palabra, hay otras dos preguntas. Mencionárselas para ver si podemos abordarlas también de una vez, ¿no? Para que no se queden las preguntas ahí en el tintero. De hecho, la siguiente pregunta está muy relacionada con esta primera que hemos estado comentando, porque justo el tema era, ¿no?, que en España, para tratar de bajar costos, se decidió que no hay este supervisor, y aquí la pregunta es, ¿sabemos nosotros que en los procedimientos de microempresas es muy común que no tengan bienes suficientes para pagar un procedimiento, que no tengan recursos suficientes? Entonces, ¿cuál va a ser aquí? O sea, ¿qué hacemos, no? ¿Cómo le hacemos para financiar este supervisor o esta persona, este profesional que estaría encargado del procedimiento, por un lado?
Y por otro lado, tenemos una pregunta de Antonio Celada, que es una pregunta específica para Fernando, que dice, ¿cuál sería la diferencia entre la descentralización de los procedimientos efectuado en el pasado con la situación actual y por qué se considera que no funcionó anteriormente que Indecopi volvió a centralizar estos procedimientos? Entonces, le doy la palabra a Darío para que nos responda, ¿no? Incluyendo esta segunda partecita de la pregunta. Muchas gracias. Bueno, me parece que desde una perspectiva fáctica en México, en la latitud México, que puede representarse en otros lugares, tenemos una realidad, crisis financieras de deudores sistémicas, permanentes. Tenemos un mundo de 4.600.000 microempresarios. Ahí están. Y también pequeños empresarios. ¿Qué hacer con ellos? Para mí la solución podría ser prácticamente sencilla y es una de sentido común, sin mayor sofisticación. ¿Por qué no planteamos una especie de crédito a la palabra en materia de insolvencia? Un crédito a la palabra. Yo establezco un régimen muy sencillo, 3 artículos, muy sencillo. Una solicitud de accesar a una protección en tu crisis de deudas, como se quiera que se le pueda llamar. No tienes mayor que hacer que una declaración muy sencilla que no tiene consecuencias. Esa solicitud presentada por internet o en línea, con tu constancia, te da automáticamente, sin necesidad de acreditar un estándar de insolvencia, la moratoria legal y la no ejecución. Tengas o no demandas en contra. Veamos los tamaños de los deudores, son muy pequeños. No tienen ni siquiera juicios, yo creo algunos. No tienen ni con qué pagar. Una vez que lo hagas, muy bien. Acto seguido, y serás deudor en posesión, administrando tus activos. No se te van a quitar, ni se te van a poner en riesgo de embargo, remate. No, ni mucho menos. Y acto seguido, mediante una justificación fácil y sencilla, desformalizada, discharge. Discharge, señor, aquí yo te perdono. Y de aquí para adelante. ¿Y qué quiero? Reincorporarte, encauzarte la economía para que entres en el engranaje que se desea. De todas maneras no lo tengo. Es casi imposible encontrar activos de deudores pequeños y mucho más difícil a veces encontrarlos. No sabemos ni dónde están. Los bancos tienen verdaderos problemas para hacerlo. Ojo, y hoy, como el Banco Mundial apunta muy bien, hay que visualizar 2 aspectos. La institucionalización de reglamentos, de procedimientos para asegurar la efectividad de las operaciones y transacciones sustantivas con, en paralelo, un régimen de insolvencia. Yo lo haría muy sencillo y créanme que lo escalaría en un nivel de microempresa y pequeña empresa. Para la mediana empresa, por supuesto que establecería medios alternativos de solución de controversias y fíjense, para la gran empresa aún más. Pero lo único que tenemos en la gran empresa y la mediana empresa en situación de insolvencia, de crisis, de conflicto formal, pues es eso, pero es donde más facilitaría una solución en lugar de tener lo que se llama la estrategia de la mosca del acreedor. ¿Cuál es? Dar lata hasta que canse al deudor y me pague con los recursos que tiene ocultos, que supongo que puede tener. Eso ya hay que transportarlo. Yo creo que hay que pasar y transitar a una gran realidad y a un futuro imponente de hoy bajo una realidad. Y creo que el vehículo existe. Hay que olvidarnos. Soy por naturaleza procesalista, litigante, abogado litigante. Y miren lo que les estoy diciendo. Si evitamos el conflicto, los juicios, será un gran avance. Y resolveríamos el 80-20. Aquellos 20% de personas que se quieran mantener en disputa, ahí están los tribunales para que resuelvan. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Bueno, estamos a 1 minuto, ¿no?, de que se acabe nuestro panel. Entonces, me gustaría darle la palabra a Fernando. Antes, bueno, quisiera pedirles, ¿no?, después de Fernando, si puede aprovechar Fernando de una vez para hacer su cierre, un muy breve cierre, y los demás, si quieren también hacer un cierre después de Fernando. Quiero también comentar, hicimos el panel en español, una disculpa
aquellos que esperaron que fuera a ser en inglés. La invitación que recibimos era para que fuera en español y a mí me pareció muy lógico porque lo que necesitamos es que nuestros legisladores y las personas interesadas en nuestros países escuchen, ¿no?, las opiniones y todo lo que estamos haciendo. Entonces, en ningún momento realmente me planteé hacerlo en inglés. Entiendo que se va a grabar en ambos idiomas y por lo tanto será posible acceder en ambos idiomas a este panel. Entonces, le doy la palabra a Fernando. Gracias, Rosa María. Y a ver, sobre el tema de las delegaciones pasadas, creo yo que probablemente una de las razones que hicieron que el tema no tenga la cobertura que se buscaba es que se trató de imponer un traje de la misma talla para todos los negocios, ¿no es cierto? O sea, la delegación era una delegación de funciones, pero estas entidades delegadas básicamente aplicaban las normas del proceso general, con lo cual caíamos en el mismo problema que había siempre, ¿no es cierto? O sea, la pequeña, micro y mediana empresa sufriendo para acceder al proceso, digamos, al proceso del régimen general, todas las consideraciones que se han comentado. Entonces, si pensamos en esta delegación y esta descentralización, no basta con descentralizar, hay que concebir un proceso, digamos, adecuado para la dinámica que tratamos de abordar. Y ahí me gustaría tomar la analogía de Darío, o sea, esta del banquete y el postre, me parece absolutamente pertinente porque digamos, alguna vez algún cliente, acreedor me decía, mira, yo prefiero un final horroroso a un horror sin fin, ¿no es cierto? Entonces, claro, este mundo pimemipe informal, donde, claro, la cuenta por cobrar se queda ahí eternamente y alguien tiene que ocuparse de estar buscando, llamando y generando esta ficción de que hay algo por cobrar cuando en realidad no hay nada por cobrar. Lo que tengo que hacer es sincerar esa situación. O sea, si el negocio no funciona y no va a poder cobrar, bueno, listo, no va a poder pagar, no se va a pagar y se acabó. Y volteamos la página y echamos a ver qué se hace para adelante, ¿no es cierto? Entonces, para mí, uno de los objetivos que tendría que buscar este régimen sería uno de resolución, sin duda. O sea, el tema, salida buena, salida mala, salida intermedia, tiene que haber una salida para que el acreedor, no solo el empresario, el acreedor y el empresario, digamos, volteen la página y se dediquen a lo que se deben dedicar, que es uno a hacer negocios y el otro, pues, también a hacer negocios o a prestar dinero, ¿no? Muchas gracias y nuevamente agradecido con la oportunidad de participar en este panel. Al contrario, Fernando. ¿Alguno de los demás, Luis Manuel, Guillermo, Darío, quieren hacer un cierre? A ver, adelante, Darío. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, se apaga aquí el silencio. Bueno, yo creo que una exhortación a todos nosotros a regresar al análisis de las encuestas, de los estudios económicos y sociales, que son los que nos van a dar la pauta para un remedio jurídico. Eso es lo que yo creo que deberíamos hacer y no al revés. Imponer una fórmula jurídica, herramientas jurídicas que no siempre se adecúan. Creo que hay espléndidos y magníficos estudios del Banco Mundial y UNCITRAL con recomendaciones específicas, pero hay que tropicalizarlas. Hay que adaptarlas, hay que, como decía el Banco Mundial, rooting them, o sea, a sus raíces, no imponer, porque ya nos pasó con el actual régimen en México. Entonces, yo creo que hay que variarlo y hay que hacer dos regímenes, uno para la gran y mediana empresa, nuevo, y otro para las micro y pequeñas empresas. Gracias, Darío. Luis Manuel. Gracias, Rosa María. Una consideración. Para hacer es decir, para dar un paso hacia adelante requerimos conjuntar dos voluntades y dos esferas de trabajo. De alguna manera Darío lo ha sugerido. Uno, lo que es la voluntad y la competencia técnica. En eso estamos quienes nos dedicamos a esta materia, quienes se dedican a lo financiero, a lo económico, a lo corporativo. Esto es necesario reunirlo, esto es lo técnico, pero necesitamos también lo político, la voluntad de los gobiernos que tenemos en nuestros países, la voluntad de las autoridades, la voluntad
de las organizaciones no gubernamentales y los organismos cúpulas de los empresarios. Es menester combinar estas dos cosas para que el ideal técnico, jurídico, financiero empate con el ideal social, económico y político de nuestro país. Necesitamos pensar en esta dupla. Ese sería mi comentario final. Gracias. De acuerdo, muchas gracias, Luis Manuel. Adelante, Guillermo. Muchas gracias, Rosalía. Solo una muy breve y rápida reflexión final. El Perú tiene una deuda importante con las micro y pequeñas empresas, una deuda enorme porque estamos hablando, como bien mencionaba Fernando, del 40% del Producto Bruto Interno y estamos hablando además de la fuente de empleo de cerca del 80% de los peruanos. Y en esa medida, el no tener un régimen que se dedique la crisis de estas empresas es básicamente cerrar los ojos a una realidad problemática esencial. Y creo que el régimen que inventemos o que creemos tiene que ser específico para este tipo de empresas, el régimen de insolvencia, quiero decir, tiene que ser específico, tiene que además cumplir una función de generar un círculo virtuoso que permita, por un lado, formalizar a las empresas, dar segundas oportunidades y al mismo tiempo, por esa misma lógica, insertar a esas empresas en el flujo formal de financiamiento y de crecimiento en el país. Esa es básicamente la reflexión que quería compartir y muchas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, Guillermo. Andrés, ¿quisieras tú cerrar este webinar y esta serie de webinars? Cómo no, bueno, Rosa, muchísimas gracias. Simplemente agradecerle a la audiencia por toda la paciencia y a los panelistas por sus brillantes exposiciones. A ti, Rosa, por haber moderado de manera excepcional. Yo creo que nos llevamos experiencias interesantísimas de 6 países, si uno suma los 3 webinars, y creo que todos al unísono, creo que en las conclusiones han llegado al punto del que decir, bueno, las microempresas realmente son muy importantes, las pequeñas empresas son, las MIPYMES son importantes y efectivamente están un poco desatendidas, estamos un poco en deuda. Esa es un poco, creo que como dijo recién Guillermo, para Perú, pero creo que se aplica a todos. Estamos un poco en deudas con las micropymes y bueno, creo que es un buen momento para repensar esto, no recuerdo la palabra exacta que se usó recién, pero nosotros diríamos hacer más criolla las recomendaciones, o sea, hacerlas más, adaptarlas más a nuestras realidades de nuestros países, mirando los formatos institucionales que tenemos y creo que eso va a ser un éxito y creo que las personas que están acá son las correctas para hacerlo. Así que simplemente desde el lado del Banco Mundial agradecerles muchísimo a todos. Y bueno, y agradecerle por supuesto a la AAA por haber hecho conjuntamente esta magnífica serie de webinars. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias Andrés, gracias a todos. Esta es una exhortación a nuestras autoridades, a nuestros legisladores, a nosotros mismos, profesionistas, que dediquemos algo de tiempo para mejorar la realidad de las MIPYMES en nuestros países. Gracias por la idea y por la invitación de hacer esta serie de webinars y muchas gracias a todos por conectarse. Damos por terminada la sesión. Adiós. Adiós, un gusto. Hasta luego, muchas Muchas gracias, gracias Rosa a María. todos. Andrés, gracias a todos los panelistas.